Bueno, aquí estamos para continuar nuestros estudios y nos habíamos quedado en que el Señor Jesús les había dicho que vengan y le sigan y que el asunto de seguirle no era ir por un camino ya predeterminado, porque de pronto vayamos a caer en aquello de que dice la misma palabra del Señor que hay camino que parece derecho, pero su fin es muerte, a nuestro parecer. Entonces el Señor Jesús no está diciendo que vayan por un camino determinado, sino más bien dice, ven, sígueme, atrás de Él. Y eso es lo que vamos a ver, qué significa o qué requiere para que cada uno de nosotros siga como discípulos de Jesucristo y siga atrás de Él. Y para esto vamos a irnos al libro de Lucas 14:25 y vamos a sacar algunas conclusiones de este pasaje que nos van a ayudar a poner aquellas bases para qué es lo que significa el seguir al Señor Jesucristo. Entonces Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto es lo primordial, porque para estar con Él y para seguirle es necesario ser discípulo. Y como habíamos visto antes, donde Él va a estar, los discípulos o los que le siguen van a estar con Él. Y habíamos visto que va a estar allá en el cielo, porque Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. El versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si nos saltamos del 27 al 33, que es donde se termina todo este fragmento o este texto que el Señor Jesús utilizó para hablar a sus discípulos, en el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora miren, desmenucémoslos de a poquito aquí. Hay unas palabras en este pasaje que me van a llamar mucho la atención y que me supongo que también van a llamar la atención a ustedes. La primera palabra es aborrece. Y el Señor Jesucristo aquí en Lucas dice que aborrezcan a padre, madre, hijos, hermanas, esposos, o sea, aborrece hasta tu propia vida. Y si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra aborrecer quiere decir tener aversión a alguien o algo. Y la palabra aversión quiere decir rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Entonces, cuando escuchamos el aborrecer, quiere decir tener rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Y esta palabra es muy fuerte, utilizada aquí en Lucas por parte del Señor Jesucristo, el que no aborrece a su padre o a su madre, es decir, el que no rechaza o el que no tiene repugnancia contra su padre, madre, hermano, hermana, hijos, esposa, o sea, es fuerte la palabra. Pero en todo caso me lleva a pensar que si esa palabra significaría aquello, si las traducciones que llegaron a nosotros significarían eso, estarían en contraposición de, por ejemplo, Mateo 15:4. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 15:4 dice que uno de los mandamientos es honrar al padre y a la madre, y aquel que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces no puede ser que utilicemos esta palabra de aborrecer en este pasaje de Lucas, porque iría en contraposición de aquello que el mismo maestro les dijo. No pueden aborrecer, no pueden maldecir, no pueden tener repugnancia contra sus papás, porque estarían siendo reos de maldición también, y reos de muerte. O también en Primera de Juan, el apóstol Juan en 3:15 va a decir que aquel que aborrece a su hermano también es digno de condenación y no heredará la vida. Así que estos dos pasajes van en contra de heredar la vida y nosotros estamos estudiando cómo heredar la vida eterna, tener nuestros nombres en el libro de la vida. Así que esta palabra con este significado como que no cuadran en lo que el Señor Jesús debió haber dicho. Así que por ende vamos a ver en sí, en el original, por decirlo de esa manera, o en los manuscritos de autoridad, qué significa. Entonces esta palabra aborrecer dice que viene de una raíz primaria, misos, que significa aborrecido, odiado, detestar o perseguir, por extensión amar menos, aborrecer o aborrecible. Entonces miren,
Esta palabra pudo haberse traducido de todas estas maneras. Y viendo aquello que vimos, qué es lo que significa y que iría en contraposición a lo que el mismo Señor Jesús y el apóstol Juan nos están diciendo, entonces yo pienso que esta palabra no debió haber sido traducida como aborrecer, sino más bien debieron haber traducido como amar menos. Y ahí como que el asunto viene a darnos un poquito más de sentido, porque imagínense decir, aquel que ama menos a Jesús, como a sus papás o a sus hermanos o a su misma esposa o a su misma vida, no es digno de seguir a Jesús. Y ahí sí da un sentido extraordinario, muy bueno. Si amas menos a Jesús que si amas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a tus bienes, entonces no eres digno, y tiene todo el sentido aquí. Así que esta palabra debería haberse traducido como amar menos. Y les cuento que hay traducciones como la Dios habla hoy que utiliza esta traducción de amar menos. La siguiente es llevar, porque también el Señor Jesús dice que aquel que tiene que llevar su cruz, si no llevas tu cruz contigo, no eres digno de mí. Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo aquí es que cada uno de aquellos que quieran seguir a Jesús tiene que llevar su cruz. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor Jesús llevó su cruz. ¿Por qué llevó su cruz? Cuando estaba ahí frente a los romanos que le decretaron muerte, dice que le dieron para que llevara un madero hasta el Gólgota y en ese madero ser crucificado. Es decir, que el mismo Jesús estaba llevando aquello en el cual iba a él a morir. Lo que el Señor Jesús, digo yo, está diciendo a cada uno de aquellos que quieren seguirlo a él es que también tienen que llevar consigo ellos algo que van a tener que morir. Y creo que nos va a dar un sentido mayor el apóstol Pablo si nosotros vemos en Gálatas 2:20, cuando el apóstol dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo es que cada uno de aquellos que quieran ser sus discípulos tienen que ir y crucificarte juntamente con Él. Es decir, morir en aquella cruz y permitir que ya no sea nuestra voluntad la que gobierne, sino más bien Jesucristo sea el que gobierne en nuestra voluntad. Y creo que también ahí le da un buen sentido a todo este pasaje de Lucas. La siguiente palabra que me llama la atención también es renunciar. Y dice el Señor que renuncies a todos los bienes y vengas a Él sin absolutamente nada. Yo creo que no hay mayor explicación en cuanto a esto, porque es tan claro que Él dice renuncia a tus bienes. Y habíamos visto en el anterior cómo el Señor Jesús hablaba con este joven rico que había cumplido todos los mandamientos, que pensaba que estaba en buen camino, pero el Señor Jesús les dijo, no, tienes que regalar todo lo que tú tienes y sin nada tienes que seguirme. Y aquel joven rico dijo, no, pues si yo tengo tantas posesiones y cuánto me ha costado, voy a estar regalando. Entonces, no, muchas gracias, y no le siguió. Y el Señor Jesús dijo que era bastante difícil que uno de aquellos que tenían en el dinero su confianza, seguirle a Él era muy difícil. Así que no necesita mayor explicación aquello. Pero estas palabras que están en este pasaje, aborrecer, llevar tu cruz y renunciar a todo, lo que el Señor Jesús nos está diciendo, pienso yo, es que aprendamos a depender de Él. Nos está enseñando una dependencia, porque ya no dependas de tus papis. Ya no tengas tu confianza puesta en ellos. No importa, yo voy, le sigo a Jesús, pero sin embargo estoy pensando que de pronto tengo todavía a mis papás, y si alguna cosa necesitaría, si algo me faltaría, entonces yo iría corriendo a donde mis papás, o a donde mis hermanos, o a donde mi esposa, o a donde mis hijos, y dependería de ellos. Estaría de pronto sirviéndole al Señor Jesús, pero mi corazón estaría dependiendo de otros, no dependería de Él. Tampoco, si no dependería, tampoco hubiese muerto con Él. Ya no hubiese llevado mi cruz, ya no hubiese crucificado con Él, ya no estaría muerto. Ya no estaría Jesús viviendo en mí. No lo haría. Y peor aún, si tuviera yo igual un montón de cosas que generan dependencia, como los bienes, entonces tampoco sería un buen discípulo de Él. Y lo que el Señor Jesús, de acuerdo a mí, lo que nos está enseñando aquí con este pasaje es que pongamos una dependencia en Él.
ya no dependamos de otros, dependamos de Él. Pero hay algo más que deberíamos tomar en cuenta en este pasaje. Lucas 14 del 25 al 27 nos habla de aborrecer y de llevar. Pero en mitad de todo este pasaje nos va a hablar en el versículo del 28 al 30, nos va a decir el Señor Jesús que veamos este ejemplo. Dice que ¿quién de ustedes no se sienta y calcula si va a empezar a construir algo? Si va a tener lo suficiente para terminar de construir, porque si no tienes lo suficiente y solo quedas en los cimientos, los que te vean se van a burlar de ti. Eso dice el Señor Jesucristo. Y en el versículo 31 y 32 dice, ¿quién de ustedes si no sale a la guerra porque viene alguien a pelear contra ustedes y ustedes van a salir a defenderse? Y ustedes dicen, bueno, yo tengo 10,000 soldados, pero el que viene contra mí tiene como 20,000. Entonces el Señor Jesús dice aquí, ¿cuál de ustedes no piensa primero y ve si va a ser frente con sus 10,000 a aquel que viene con 20? Y si sabe usted que no va a poder hacer frente porque va a ser derrotado, entonces tiene que mandar un delegado para que hable con el que viene con más gente, que seguro le va a derrotar a usted, y le va a decir paz. Dame paz, porque yo sé que no voy a poder contigo, así que dame paz. Y luego termina todo este pasaje con el versículo 33 de renunciar. Así que como habíamos visto en la anterior diapositiva, el aborrecer, el llevar y el renunciar vienen ligados a ser los discípulos de Jesús, es decir, el ven y sígueme como un discípulo de Jesús. Pero ¿por qué el Señor Jesús en este pasaje de Lucas puso estos versículos del 28 hasta el 32 como que diciendo algo muy diferente? Porque en el uno habla de una construcción y el otro habla de una guerra. Pero ¿por qué puso en medio de todo este pasaje, del 25 al 27, que es aborrecer y llevar, y el 33, que es renunciar? Del 28 al 32 pone algo diferente. Es como que, a ver, no hay coherencia en esto. Pero ¿por qué se saltó? ¿Por qué puso al principio y puso al final algo que van en concordancia con el ven y sígueme? ¿Y por qué puso en el medio de todo este pasaje algo muy diferente? Y yo pienso que el Señor Jesús aquí nos estaba diciendo, vengan, mediten, piensen bien, porque esto de que ser mis discípulos lleva algo mucho más serio, pienso yo. Y yo saco como conclusiones que del versículo 28 al 30, lo que el Señor Jesús nos está enseñando es el costo de seguirle a Él. Y es para ponernos a pensar, ¿en realidad estamos plenamente seguros de que vamos a empezar a seguirle al Señor Jesús con todo lo que Él nos ha dicho, que aborrezcamos, que llevemos, que renunciemos? ¿Estamos bien seguros que vamos a empezar y vamos a terminar la carrera? ¿O nos vamos a quedar a medio de la carrera? Porque no vamos a ser capaces de continuar, y de pronto los que estén alrededor de nuestro nos van a decir, güey, comenzó, va a la iglesia, lleva la Biblia y oye música, pero sin embargo no lo sigue a Jesús. Y se apartó y se fue por otro lado. Entonces, el Señor Jesús lo que nos está informando aquí es, mira bien el costo que tiene el seguirme. El costo que tiene el seguirme. Y mira bien si es que estás tan firme como para hacerlo. Y el versículo 31 y 32, el Señor Jesús me está mostrando del sometimiento. Porque ahí estoy yo. Pero al que me voy a someter, al Señor Jesucristo, al que me voy a someter es mayor que yo. Por eso Él dice, tú tienes 10,000 soldados, pero el que viene contra ti tiene 20,000. No vas a poder contra él. Más bien entonces vaya y dígale, dame paz, porque no voy a poder contra ti. Es decir, sométete al que viene contra ti. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es, sométete porque yo soy el mayor. Y como tú vas a ser mi discípulo, sométete. Aquí cuadraría perfectamente todo el asunto desde el versículo 25 hasta el 33, porque tenemos que aborrecer, no depender de nadie, tenemos que llevar para morir en aquella cruz, debemos saber el costo que nos va a significar el seguir al Señor Jesucristo, debemos someternos al Señor Jesucristo y por ende vamos a renunciar a todo bajo ese sometimiento al Señor Jesucristo. Y ahí sí estaríamos hablando de una dependencia al 100% al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Ahora, si nosotros recordamos, el Señor Jesús había hablado palabras fuertes y los discípulos se habían ido, muchos de ellos, y solo habían quedado unos pocos. Y la pregunta del millón es,
¿por qué perseveraron estos pocos y por qué el resto se fue? Aunque habíamos visto ahorita en estos pasajes de Lucas que acabamos de decir que el costo es fuerte, el sometimiento es fuerte ante el Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que determinó a aquellos discípulos que todavía perseveraron con el Señor Jesucristo para llegar hasta el final y ganar aquella vida eterna? Y esto es lo que vamos a seguir viendo en los siguientes encuentros. Dios me los bendiga.